Hermanos, hermanas, Dios les bendiga, bienvenidos al tiempo de la palabra de Dios. Así también hacemos extensiva la invitación a seguir mirando los videos que estamos compartiendo por YouTube, los shorts en los cuales se muestra sobre lo que el Espíritu Santo sigue ministrando, liberando, ungiendo al pueblo, ¿sí? Estamos prestos a poder visitar tu iglesia. En pantalla ves nuestros contactos. Queremos poder celebrar estas campañas de sanidad y liberación. Estaremos gustosos de poder coordinar este tipo de eventos. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Números, capítulo 13, versículo 27 y del 31 al 33. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como ¿qué? Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Hermanos, hermanas, voy a iniciar con una pequeña frase. O vences a tus gigantes, o tus gigantes te vencen a ti. Y quizás dirá: el día de hoy ya no hay gigantes como habla la Biblia. Ya no hay aquellos gigantes como Goliat que medían casi 3 metros. Ya no hay los gigantes que moraban en la tierra de que fluía leche y miel. Hoy quizás no hay gigantes físicamente, pero hay gigantes espirituales, gigantes que operan en tu mente, gigantes que operan en tu corazón, gigantes que levantan circunstancias, adversidades, tiempos, dificultades, que están trabajando en oposición a lo que Dios te habla, a lo que Dios te promete y a lo que Dios te ha delegado a hacer en esta tierra, es decir, tu asignación. Y aquí escudriñamos una pequeña porción de cuando el pueblo de Israel fue a visitar o a mirar la tierra de Canaán. ¿Cuál fue la promesa cuando Dios les libertó de la esclavitud de Faraón? Los conduciré a la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Pero en el preciso momento en que Dios te da una promesa, una palabra, algo que Dios quiere entregar a ti, ¿qué te va a dar Dios? Pues precisamente eso, una palabra. Tú no lo ves, pero está la palabra. Quizás no has llegado a esa promesa, pero está la palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cielo y tierra va a pasar. ¿Y qué no va a pasar? Su palabra. Pero asimismo, como Dios se encarga de hacerte ver, oír, entender, comprender cuál es la promesa para ti, cuál es su plan, así como tú escuchas y entiendes lo que Dios tiene para ti, ¿quién más cree que va a escuchar lo que Dios te está prometiendo? Satanás, los demonios y el infierno. Y dirá: ¿para qué? Para levantarte oposición, para levantar gigantes espirituales, demonios gigantes que se van a oponer a lo que Dios te ha hablado. Entonces, hermano, hermana, el mundo espiritual es real. Que usted quiera desconocer que Satanás, los demonios, el infierno y tantas cosas del reino de las tinieblas que nos evidencia la Biblia, usted quiera desconocer, pues ese es su problema, hermano, hermana. Pero la Biblia dice que lo que hoy se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Es decir, todo lo que usted ve hoy, hay un reino espiritual, ciudades que ya existían antes que nosotros.
Y si la Biblia te habla de que hay demonios, potestades y principados, que hay un infierno, entonces, hermano, hermana, que usted no se convenzca, que usted no ha sido abierto sus ojos espirituales para acceder a esto, no quiere decir que no exista. Que usted no lo quiera reconocer o no comprenda que existe, no quiere decir que Satanás, los demonios y el infierno no existen por eso. La Biblia nos evidencia. Y aun Jesucristo, cuando predicaba en las multitudes, ¿qué hacía? Echaba fuera demonios. Cuando Pedro le habló a Jesucristo y le dijo: Señor, no dejes que hagan tal cosa contigo, es decir, no dejes que te crucifiquen, ¿qué le dijo Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Satanás, porque piedra de tropiezo me eres, porque no tienes puesto los ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo es que si estaba Pedro, Jesucristo le reprende a Satanás? ¿Se da cuenta? Entonces Satanás, el reino de las tinieblas, los demonios del infierno existe. Pero precisamente como existe Satanás, los demonios y el infierno, cuando Dios nos da promesa, nos da una palabra, cuando usted está confiando, creyendo algo, movido en la palabra de Dios, se va a levantar oposición. El diablo va a levantar gigantes como lo hizo para que el pueblo de Israel no pueda acceder a la promesa, a la palabra que Dios nos da. Ahora, usted y yo, hermano, hermana, desde el momento que escuchamos de Cristo debe comprender que tenemos un legado pegado a nuestra vida. Usted tiene una asignación. Por donde usted pase y hable de Cristo, tiene una delegación. Por donde usted va y testifica de Cristo, está expandiendo el reino de Dios. Hermano, hermana, crea usted y yo que cada momento de nuestras vidas tiene un propósito eterno. Usted no está en esta tierra por casualidad. Usted tiene un plan de Dios sobre su vida. Ahora, hermano, hermana, aún la palabra dice que no desconozcamos las acechanzas de ¿quién? De Satanás, porque este anda como, ¿qué dice? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás no va a perseguir a gente que no tiene nada que robarle de Dios. Satanás no va a levantar oposición, dolor, tormenta, adversidad, enfermedad, yugo, esclavitud a quien no tenga algo de qué quitarle de parte de Dios. Entonces, hermano, hermana, desde ahí nosotros ya podemos ir comprendiendo que nosotros cuando pasamos adversidades o cuando sentimos que hay una tormenta, una situación, un dolor, una adversidad, un momento que parece más grande que nosotros, que parece que no tiene solución, que esto no va a cambiar, pues precisamente ya son gigantes que el infierno está levantando para oponerse a la voluntad de Dios. Ahora, hermano, hermana, precisamente en estas circunstancias es donde usted debe discernir. ¿Se ha dado cuenta? A veces uno se pone a pensar, parece que esto no está cambiando. Y lo típico que dice el cristiano: desde que me acerqué a Cristo todo me va mal. ¿Y qué hace el cristiano todavía que no ha comprendido el mundo espiritual? No, mejor ya no voy a orar, ya no me voy a la iglesia, mucho problema desde que me acerco a Dios. Y no es Dios. Precisamente ahí tú debes discernir y ser sabio y decir: si tengo oposición es porque Dios tiene cosas grandes para mí. Si hay gigante en esta situación, si hay gigante en este problema, si hay gigante en esta cosa, pues precisamente hay algo grande de Dios para ti, para mí, en medio de. Porque Dios te quiere recordar, y dice la palabra, que no vas a ser probado más allá de ¿qué? De lo que puedas soportar. Es decir, no hay gigante que se presente en tu vida en el cual Dios sepa que tú estás capacitado y condicionado para poder vencer con la ayuda y de la mano de Dios. No hay gigante que va a poder levantarse en contra de la voluntad de Dios cuando hay un cristiano que le cree, que se afirma y que camina en fe, confiando en la palabra y en la promesa de Dios. Porque, hermano, hermana, ¿venció o no venció David a Goliat? Venció. El pueblo de Israel entró o no entró a la tierra prometida. Entró. Entonces esto nos da a entender, hermanos, que nosotros
Cuando veamos gigantes, por más grande que sea el gigante en el mundo espiritual, en la situación, en tu dolor, en tu enfermedad, en tu yugo, en lo que sea, no es que vas a ser vencido por él. Dios te lo permite que esté frente a ti para que tú lo venzcas con la ayuda de Dios y Dios se glorifique. Hay gran propósito en medio de todo esto. Pero dirá, ¿qué gigantes usará Satanás en mi vida? ¿Qué gigantes usa Satanás en la tierra? Precisamente, como ya no hay gigantes físicos de 3 metros de altura, Satanás usa gigantes. ¿De qué manera? Primero, te levanta problemas que tú dices no tengo los recursos para solucionar. Te levanta enfermedades que tú dices no hay ciencia médica que me puede sanar. Te levanta adicciones a la droga, al alcohol, al tabaco, a la inmoralidad sexual, que tú dices esto es imposible, no voy a poder dejar esto, no logro dejar esto. Está la gente atada a miedo, a ansiedad, a estrés, a pastillas calmantes, a pastillas para dormir. Hermano, hermana, hay gigantes en nuestra vida operando y nosotros ni cuenta nos damos que son gigantes y que están operando contrario a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana? Hay gigantes. A veces se levantan gigantes en la economía, pérdida tras pérdida. Y se ha dado cuenta, ¿no?, cómo es la economía del ecuatoriano. Abro un hueco para tapar otro. Pido prestado aquí para pagar acá. Y ahora debo aquí, debo acá. Y después pido a otro más para pagar. Y es una bola de nieve. Son gigantes. Gigantes que no nos damos cuenta. Y decimos, mientras más me esfuerzo parece que me va peor. Esta situación, aquí me va mal. Aquí hay oposición. Aquí no fluye. Son gigantes. Y Dios te dice, o vences esos gigantes con la ayuda de Dios, o los gigantes te vencen a ti. Pero ¿qué cree, hermano, hermana? Que Dios solo espera que tú y yo le creamos, nos movamos en fe para Dios darnos la victoria, porque dice la palabra que nadie en quien Dios confía va a ser avergonzado, y que Dios honra a los que le honran. Es decir, si tú tienes fe, Dios va a honrar tu fe. Persiste, resiste e insiste con la ayuda de Dios para vencer los gigantes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los gigantes en nuestras vidas? ¿Se ha puesto a preguntar usted? ¿Cuál era el objetivo de los gigantes que no le permitieron al pueblo de Israel acceder a la tierra de Canaán en la cual fluía leche y miel? ¿Cuál era el objetivo del gigante Goliat que estaba amedrentando al pueblo de Israel? ¿Se ha preguntado usted qué función tienen los gigantes? Pues el infierno, Satanás, usa gigantes. ¿Para qué? Para hacerte desanimar, para infundirte miedo, para que huyas, y lo más terrible, para que no accedas a la promesa que Dios te dio. Esa es la función de los gigantes, que usted batalla y dice, este problema es más grande que yo, esta deuda es más grande que yo, comprar esto es más grande que yo, esta enfermedad es incurable. Hermano, hermana, son gigantes. Son gigantes que el diablo te levanta. Y si se ha dado cuenta cuando hay problemas que usted dice, ¿y ahora cómo soluciona? ¿Le da o no le da temor? Le da. ¿Le da o no le da ganas de irse corriendo cuando todo es problema en la casa, en el trabajo, en la familia? ¿Sí o no? Usted llega y dice, estoy cansado. Nomás criollamente estoy harto. Quiero irme lejos. No quiero saber de nadie. ¿Qué está logrando el gigante en medio de eso? Que tú huyas. Y si tú huiste una vez, vas a vivir huyendo toda tu vida. Tremendo. ¿Se da cuenta? ¿Qué más hacen los gigantes? Te desaniman. ¿Para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué crees? ¿Para qué la santidad? ¿Para qué el ayuno? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué? Mira, la situación está igual, se está complicando, se está saliendo de control. ¿Y qué cree? Dios es especialista en que cuando las cosas parecen que se salen de control o se están destruyendo, ahí Dios interviene y hace cosas maravillosas. Así hizo Dios en mi vida, y puedo testificar que cuando yo mismo pensé que me estaba destruyendo y no había solución, Dios intervino
y honra y gloria a Dios, dice nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Pero a veces no comprendemos y vivimos corriéndole la situación, al problema, a la adversidad. Desistimos de la fe, de la congregación, desistimos de ir a la iglesia, desistimos de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de alabarle a Dios. Hermano, hermana, y el gigante está contento porque logró lo que quería. Ahora que tú vas comprendiendo qué son los gigantes, qué hacen los gigantes, que no te desanime tu gigante, que no te infunda miedo tu gigante, que no te tenga haciendo oír tu gigante, que el gigante no impida que tú accedas a la promesa, a la salvación, a lo que Dios tiene preparado para ti y para mí, porque dice que Él tiene preparado que riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hermano, hermana, ahora tú vas a poder discernir y enfrentar las situaciones con un conocimiento que te va a fortalecer la fe para que puedas vencer los gigantes. Ahora, hay algo que Dios nos quiere decir. El huir de los gigantes no resuelve tus problemas. Todos tenemos gigantes por vencer. Quizás usted tendrá un gigante de 1,70 m por su fe. Quizás yo tendré un gigante de 4 metros por mi fe. Quizás unos tendrán gigantes en su mente. Quizás otros tendrán gigantes frente a sus ojos. Personas, circunstancias, cosas que no te gustan ver. Todos tenemos gigantes por vencer. Pero no hay gigante que Dios permite que llegue a tu vida que tú no puedas vencer y que Dios se pueda glorificar. Ahora, si no vences hoy tu gigante, te va a tocar vencer mañana. Y si no le vences mañana, te va a tocar vencerlo en 5, en 10, en 20 años para que tú puedas avanzar a lo que Dios te ha prometido. Entonces, hermano, hermana, si usted decide vivir huyendo o buscando alternativas para no enfrentar los gigantes, ¿sabe qué va a hacer usted? A prolongar el tiempo de miedo, de desánimo y de vivir huyendo a estos gigantes. Si una situación no te está cambiando conforme a lo que Dios te ha dicho, allí tienes un gigante enfrente de tus narices. ¿Y qué cree? Lo que opera en el mundo espiritual es eterno. Y esos gigantes espirituales van a poder estar así mirándote 800,000 años y viendo que tú no haces nada en contra del gigante o que sencillamente huyes del gigante. Y qué triste y lamentable es que para un cristiano parta de esta tierra sin haber vencido a los gigantes y sin haber conocido y visto el poder de Dios glorificándose. ¿Usted cree que esta es la voluntad de Dios? Bajo ningún concepto. Ahora, un gran gigante, hermano, hermana, que viene a operar en nuestras vidas es el miedo. Mire lo que dice rapidito Job 3:25. Vamos a ir a Job 3:25. Tremendo. Un gran gigante, y en el cual Jesucristo siempre les instaba a sus discípulos cuando estaban en adversidad, en la tormenta. Jesucristo, ¿qué les decía? No temáis, no tengan miedo, cobrad ánimo. Mira lo que dice Job capítulo 3 versículo 25. Porque el temor que me espantaba, ¿qué le pasó? Me ha venido y me ha acontecido lo que yo, ¿qué? Temía. Hermano, hermana, el mayor gigante que enfrentamos y por el cual abrimos puertas al enemigo para que nos venga a zarandear como trigo es el miedo, es el temor. El mayor gigante que enfrenta el cristiano. Tiene miedo al rechazo, tiene miedo a que le repudien, tiene miedo a que le cuestionen, tiene miedo a que le critiquen, tiene miedo a orar en niveles espirituales, tiene miedo de hacer guerra espiritual, tiene miedo en medio de la prueba, tiene miedo en medio de la enfermedad, tiene miedo cuando la situación se sale de control, ¿sí o no? Y es normal sentir miedo, no digo que no, porque somos hermanos y hermanas, tenemos emociones, tenemos sentimientos. El problema es que cuando el temor logra abarcar tu corazón, porque va a anular tu fe. Si usted va por ahí caminando y suena un pito de un camión, ¿qué hace usted?
¿Sí o no? O esta temporada que están cayendo rayos y centellas, ¡prum! Y usted está cayendo, ¿sí o no? Se asusta, es normal tener miedo. Es espontáneo muchas veces. El problema es cuando el miedo ingresa a su corazón y sienta raíz de miedo, hermano, usted va a vivir paniqueado y va a anular su fe. Entonces es precisamente lo que Dios no quiere. Y mire lo que declara Job en capítulo 3, versículo 25. Porque el temor, el miedo que me espantaba, me ha venido. Y me ha sucedido lo que yo tenía miedo. Hermano, hermana, a un gran gigante espiritual es el miedo. Y cuando tú tienes miedo, el diablo va a propiciar que eso mismo te pase. ¿Y a qué ha tenido miedo Job? A perder sus hijos, a perder su mujer, a perder sus ganados, sus criados y a perder sus bienes. Y dirá, qué cruel Dios, ¿cómo le permitió? Si dice Job 1:1 que varón temeroso, perfecto, apartado de mal. ¿No es cierto? Pero hermano, hermana, si usted discierne la palabra, en medio de este tiempo, Dios le formó a Job. Porque le hizo ver que sus hijos no amaban ni a Dios, ni amaban a su padre. Le hizo ver que cuando la mujer le dijo, mira cómo estás leproso y no tienes nada, maldice a tu Dios y muérete, y le abandonó. Le hizo ver que su mujer tampoco lo amaba ni a Dios ni a él. Y le hizo entender que no importa cuán aparentemente sea grande la pérdida, el estancamiento, el dolor, que cuando tú, hermano, hermana, vences el gigante del miedo, Dios te bendice doblemente y más grande de lo que ya te bendijo y que va a enjugar todas tus lágrimas. Porque dice la palabra que Job fue bendecido el doble y le dio las hijas más hermosas del planeta. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Son gigantes que vamos a atravesar. Que no tengas miedo a lo que el diablo viene a susurrarte. ¿Ves? Esto te va a pasar. Te van a robar. Si ves esos de ahí, te van a atracar. Verás la casa, los candados, 7 cadenas, 8 soldaduras y las llaves, escóndele y que sí, que no, porque verás la delincuencia. No tema. Que este gigante espiritual no te venza la fe. Tú vence con tu fe a los gigantes. Y aquí Job nos dice que un gigante, el cual tú vas a tener que enfrentar, es el miedo. Tremendo. Ahora, ¿cómo operan los gigantes? ¿Se ha preguntado usted cómo operan los gigantes? Los gigantes operan usando tus propios sentidos, es decir, tus ojitos. ¿Por qué? Mire lo que dice, regresemos nuevamente a Números capítulo 13, versículo 31. Tremenda la palabra de Dios. Los gigantes operan usando tus sentidos, operan usando tu vista, tus ojos. Mire lo que dice Números capítulo 13, versículo 33. También allí vimos que vieron gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Quiéramos que nosotros, a nuestro parecer, como que, como langostas. Es decir, parecemos saltamontes conocidos aquí en Ecuador, al lado de estos gigantes. ¿Qué estaba utilizando el enemigo en las vidas de los espías que fueron a ver la tierra prometida? Sus ojos. Y lo que ellos están viendo por sus ojos los conduce a hablar y decir, somos chiquititos como un saltamonte delante de estos gigantes. No tenemos fuerza. Lo que tenemos frente a nuestros ojos es enorme y no los vamos a poder vencer. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que el cristiano camina por fe y no por vista. Es así como el demonio usa gigantes para que tus ojos vean la grandeza del problema, del conflicto, lo que te da miedo, para que tú digas, no, yo soy pequeño ante esto y no voy a poder. La palabra de Dios nos dice, hermano, hermana, que nosotros debemos caminar puestos los ojos en la enfermedad, en el dolor,
en la ruina, en la adversidad, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué más usan los demonios o los gigantes para detenernos? Usan tus emociones. Porque mire lo que dice: y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué sintieron ellos a ver esto? Temor. Y un versículo más arriba dice: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Es decir, somos tan pequeños frente a estos gigantes que ellos nos pueden tomar con sus dedos y nos van a comer de un mordisco. Y dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Entonces, hermano, hermana, mira, el enemigo usa tus emociones, usa el miedo para detenerte. ¿Y qué nos dice segunda de Timoteo 21:7? Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, hermano, hermana, es normal sentir miedo, pero que el miedo no te detenga, que esas emociones no te paralicen, que ese temor no detenga lo que Dios te mandó a hacer. ¿Qué más usan los demonios, los gigantes espirituales para detenerte, para hacerte huir, para que tú tengas miedo? Usan tus pensamientos. Porque aquí dice, ellos en el versículo 27, les dice: mira, la tierra a la que nos enviaste es verdad, es tierra que fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Se ha dado cuenta cuando usted tiene hambre que dice: ay, qué ganas de comer una hamburguesa, ¿no es cierto? Usted termina hablando lo que piensa. Ay, esto voy a ir a hablar con esta persona, y esto le voy a decir, ya tengo bien pensado lo que le voy a decir, ¿sí o no? El diablo va a usar tus pensamientos para detenernos. ¿Qué dicen ellos? No podremos subir y no vamos a poder vencerlos. Y mira lo que te dice Isaías 55, 8 y 9. Vamos rapidito a Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Entonces, hermano, hermana, hoy tú ya puedes ir distinguiendo qué gigantes hay en tu vida. ¿Quieres vencerlos o quieres vivir huyendo, detenido, estancado y no poder acceder a lo que Dios te dice y te ha prometido? Isaías 55, versículo 8 y 9. Mira lo que nos dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando tú piensas: no voy a poder, no lo voy a lograr, no está cambiando, no está funcionando, ¿sabes qué gigante te está tomando la delantera? Los gigantes de Satanás. Y Satanás te dice que tú pienses que no puedes, que tú pienses que no vas a lograr, que tú pienses que no va a cambiar. Son tus pensamientos. Porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni tus caminos son como mis caminos. Porque así como son altos los cielos más que la tierra, así son mis caminos, y así también son mis pensamientos. Hermano, hermana, cuando el gigante está operando en tu vida, tú dices: no puedo, no va a pasar, no va a suceder, no lo voy a lograr. Y ya puedes determinar qué está logrando el gigante en tu vida. Y Dios te dice: piensa como yo, camina en mis caminos. Porque la palabra dice: yo no tengo planes de mal para ti, sino de bien, para darte el porvenir que tú esperas. ¿Dónde te está trabajando el gigante? Tremendo. La boca. Hermanos, hermanas, es otro medio que los gigantes usan para detenerte, para infundirte miedo y para estancarte. Y dirá: ¿por qué? Porque ¿qué declaran ellos? No podremos subir, no los vamos a derrotar a los gigantes. Y mire, ¿qué dice Proverbios 18, 20 y 21? Vamos rapidito a Proverbios 18, 20 y 21.
La boca es otro elemento que el diablo muchas veces no tiene que hacer nada, sino que nosotros con nuestra propia boca nos fundamos miedo, nos atamos y desautorizamos todo lo que nosotros venimos orando y creyendo. Mire lo que dice Proverbios 18, 20 y 21. Dice: del fruto de tu boca el hombre llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Si tú dices no puedo, ¿qué va a pasar? No vas a poder. Si tú dices esto no va a cambiar, ¿sabes qué va a pasar? No va a cambiar. Si tú dices es que no tengo estos recursos, ¿sabes qué te va a pasar? No vas a tener nunca los recursos. Por eso como cristianos debemos ser muy cuidadosos, porque a veces el enemigo usa nuestra propia boca para destruirnos. Y el gigante, cuando te influencia a hablar miedo, ¡ay qué miedo! ¡Ay qué angustia! ¡Ay qué estrés! ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué preocupación! Pues precisamente así vas a vivir, porque tu hablar produce un producto. Y mira lo que dice el versículo 21: la muerte y la vida está en poder ¿de qué? De tu lengua. No dice de la lengua de Dios. ¿En quién está el poder de la vida y de la muerte? En tu lengua. Y mire lo que dice: y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, que tú vas a comer del fruto de lo que tú amas hablar. Y por eso es cuando digo, cuando tiene enfermedad, no hable más de la enfermedad, hable más de la palabra de Dios. Cuando usted tiene un problema, no hable del problema, habla de lo que Dios ya ha hecho en otros problemas. Cuando usted tiene una adversidad, un dolor, no hable del dolor, hable de lo que Dios ya ha obrado en su vida, en la de otros, de testimonios que he escuchado. Porque su lengua habla vida o habla muerte. ¿Y qué dice? Tiene poder. ¿Qué ama hablar, hermano? Yo sé que esto es ir formándonos para cambiarnos el chip. Y por eso dice la palabra: los que están en Cristo, nueva criatura son. Y dice la palabra: renueva vuestros pensamientos por el Espíritu de Dios. Y cuando usted transforma su pensamiento, va a cambiar su manera de hablar. ¿Qué más? ¿Cómo operan los demonios, los gigantes de nuestras vidas? Es haciéndote medir su fuerza con la tuya. Jamás mida sus fuerzas, su capacidad económica, sus recursos, su inteligencia hacia lo que Dios le llama a hacer. Porque los gigantes van a usar esto para desanimarte, para hacerte huir y para estancarte. ¿Por qué? ¿Qué dijeron los espías cuando vieron los gigantes en la tierra prometida? No podremos entrar. No lo vamos a lograr. Somos chiquititos como un saltamontes al lado de estos gigantes. ¿Qué estaban haciendo ellos? Midiendo su fuerza, midiendo su capacidad, midiendo la probabilidad de lograr o no lograr algo. Y Zacarías 4, versículo 6 nos dice: no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. ¿Quieres vencer gigantes? Llénate del Espíritu de Dios. ¿Quieres vencer las guerras? Llénate del Espíritu Santo de Dios. Tu enfermedad la vas a vencer con el Espíritu Santo de Dios. Tu situación la vas a vencer con el Espíritu Santo de Dios. Esa tormenta se va a calmar con el Espíritu Santo de Dios. Eso que te parece improbable, esa escasez, la vas a vencer con el Espíritu Santo de Dios. No con tu espada, no con tu ejército. Es decir, nada de lo que tú puedes hacer en tus fuerzas va a vencer tus gigantes. Tremendo. Ahora se da cuenta por qué el cristiano se desanima: porque no tiene conocimiento, que es parte de la fe. Porque la fe es certeza, es decir, conocimiento, ¿sí? Y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tú no puedes tener fe, hermano, hermana, como le he dicho, si tú no conoces y comprendes la Biblia revelada. Dios te quiere dar la victoria. Y por más difícil que sea tu situación, cuando tú comprendes todo esto, tu visión va a cambiar, tu confianza va a cambiar, tu obrar va a cambiar, tu hablar, tu pensar y tu sentir va a cambiar. Porque hoy conoces que Dios te quiere dar la victoria, que no hay gigante que llegue a tu vida, que mientras tú confíes y dependas de Dios,
Dios se va a glorificar. Yo testifico, hermano, hermana, Dios ha vencido muchos gigantes en mi vida, en los de mi familia y en situaciones en las cuales yo mismo he dicho, Señor, en tus manos estoy porque yo no puedo. Se ha glorificado y no he sido avergonzado de ninguna manera. Y así como Dios lo ha hecho conmigo, lo quiere hacer con usted. Ahora, Dios no va a derribar tus gigantes por ti. Tu mamá, tu papá, tu tío no va a derribar gigantes por ti. Si usted me muestra un versículo en el cual el Señor Jesús, un ángel o el mismo Jehová haya bajado a derribar gigantes, yo le regalo mi otro. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que un David venció a un Goliat. Y la Biblia habla que el mismo pueblo de Israel tuvo que vencer los gigantes de la tierra de Canaán para entrar a la tierra que fluye leche y miel. Hermano, ¿amén? ¿Se da cuenta? Ahora, David enfrentó varios gigantes. Dirá, ¿cuáles, pastor? ¿Sí o no? ¿Cuántos conocemos? ¿Qué gigante venció David? Goliat. ¿Y usted cree que solo ese gigante venció? ¿Cuál más cree que venció? Amén. ¿Se da cuenta? ¡Ay, qué glorioso! David venció a Goliat. Sí. Pero no venció solo a Goliat. Él no solo venció los gigantes que se veían. Él venció gigantes puertas adentro en su casa. Porque el primer gigante que él venció fue su familia. Cuando Dios le manda a Samuel a la casa de Isaí, que era el padre de David, y le dice, llama a todos tus hijos, porque Dios ha demandado que alguno de estos va a ungir para ser rey. ¿Y qué hizo el papá? Llamó a los mayores, a los fortachones, a los guerreros. Y a David no los llamó. Y cuando Samuel dijo, oh, este es fortachón, musculoso, toma bastante más chiquita, este es el ungido de Jehová. ¿Qué le dijo Jehová? No mires lo que tienes delante de tus ojos, porque el hombre mira al parecer, pero más yo veo el corazón. Y Samuel le dice a Isaí, le dice, ¿dónde están? ¿Estos son todos tus hijos? Isaí que se la quiere sacar. Ay, cierto, tengo uno más. El menor, el débil. El que huele y cuida ovejas, el que pasa allá en las praderas, ese falta llamar. ¿Sabe qué gigante venció David? El menosprecio. El menosprecio de sus padres, el menosprecio de sus hermanos, el menosprecio de su familia. Es un gran gigante que se te va a presentar. ¿Cuál fue el segundo gigante que tuvo que vencer David? A Eliab. Porque cuando el padre le manda con pancito, quesito, huevito duro a dejarle a sus hermanos que estaban escondidos atrás de una fortaleza porque Goliat salía y los amedrentaba y les infundía miedo y les causaba temor y estaban paralizados aunque tenían caballos, aunque tenían espadas, aunque tenían escudos, nadie del ejército de Saúl se levantaba a atacar a Goliat. Y dice que David va a entregarle la canastita y cuando vio el gigante se le encendió el celo del Señor en el corazón. Y él dijo, ¿quién es este filisteo? ¿Por qué provoca las fuerzas de Jehová? Y Eliab le mira y le dice, ¿qué haces aquí, David? Yo conozco tu corazón que solo has venido para mirar la guerra. Mira, vas a tener que vencer el gigante de la condenación y del juicio. Y David no estaba haciendo nada. ¿Y sabe por qué Dios le ungió a David? Precisamente por eso, por el corazón. Y no era el corazón que Eliab le estaba diciendo a David que era un corazón malo. Era un corazón bueno el que buscó Jehová. Por eso dice la palabra que David fue un hombre conforme a ¿quién? Al corazón de Jehová. ¿Se da cuenta? Otro gigante, el propio hermano, levantándole juicio, condenándole, aparentemente porque Eliab sabía el corazón que tenía David. Otro gigante, el juicio, la murmuración. El tercer gigante que tuvo que vencer David, Saúl, porque Saúl le dijo, tú no estás preparado para la batalla, tú no usas ni arma ni escudo. Es más, ponte mi armadura para que vayas a batallar. Y David, ¿qué le dijo? No,
yo no necesito esto. ¿Sabes cuál fue el gigante que tuvo que vencer David frente a Saúl? La desconfianza. No confió en que David podía vencer, porque Saúl estaba acostumbrado a vencer con espada y con ejército. Y aquí Dios le iba a demostrar a Saúl que es también con el Espíritu Santo de Jehová que vences gigantes y ganas batallas. Y David dijo, no quiero esto. Y se fue a la tierra a enfrentarse a Goliat. ¿Y qué dice la palabra que le dijo Goliat? ¿Vienes a mí con un palo? ¿Qué crees, que soy un perrillo para que con piedras y con palos me vengas a vencer? Imagínate. Y mientras todo el ejército de Saúl estaba atrás escondido viendo a ver qué pasa, David se levanta y le dice, vive Jehová mi Dios, que hoy te entregaré en mis manos y tu cabeza será cortada y se la daremos de comer a las aves del cielo. Y dice que cuando el gigante con la espada fue a atacarle a David, David fue con su honda y una piedrita y ¡pum!, tenga en la frente. ¿Y cayó o no cayó Goliat? Cayó. Entonces tú vas a tener que vencer gigantes físicos y gigantes espirituales. Y mira, hermano, hermana, y esto es lo que no comprendemos de vencer gigantes. Cuando David venció al gigante Goliat, se ganó el respeto de Saúl y de un ejército. Se ganó el respeto de su familia. Fue posicionado sobre esa nación como rey y fue reconocido en el mundo espiritual por Satanás y el infierno. ¿Y qué cree? Y Dios se glorificó cuando él venció a este gigante. Y a veces no comprendemos el porqué de los gigantes. ¿Usted cree que a David iba a volver a dar miedo a otro gigante? ¿O 10 gigantes? ¿O 100 gigantes? No, porque venció. El objetivo de los gigantes que Satanás usa para detenerte, cuando tú confías y dependes de Dios, lo usa para formarte, para darte la victoria y para que tu fe se incremente. ¿Se da cuenta? ¿Se glorificó o no se glorificó Dios en la vida de David? Se glorificó. ¿Cayó o no cayó el gigante? Cayó. Tremendo. Ahora, hermano, hermana, mire. Y volviendo a cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto y reconoció la tierra de Canaán. ¿Cuántos días tuvieron para reconocer la tierra de Canaán? ¿Cuántos se demoraron? 40 años. 40 días. Se demoraron 40 días en ir y reconocer la tierra y regresar. El único que no accedió a la queja, al temor, al miedo y a oír, fue Caleb. Y Caleb les dijo, callen boniticos. Es más, levantémonos confiados en Dios y vamos a batallar con ellos y tomemos la promesa que Dios nos dio. Estoy parafraseando para hacerlo comprensivo, ¿no? ¿Y qué dijeron nosotros? No, somos langostas, no vamos a poder, somos pequeñitos. Y dice la palabra que Dios dijo, conforme mi siervo Caleb hubo un espíritu diferente, es decir, creyó que podían vencer los gigantes. Dios dijo que él y la generación de los que tenían 20 años para abajo iban a entrar a la tierra prometida. Ahora, hermano, hermana, ¿sabe por qué vagaron 40 años por el desierto el pueblo de Israel? Porque Dios, al escuchar los espías que dijeron, somos como langostas al lado de ellos, no vamos a poder, no vamos a introducirnos a esta tierra porque sus moradores nos comerán a nosotros. Dice la palabra en Números 14, 33 y 34, que Dios se enojó y les dijo, por cada día que se demoraron en reconocer la tierra prometida, yo les voy a dar un año. Imagínense, un año que vagarán por el desierto. Y dice la palabra que Dios se enojó. Dios se enoja, ¿sí? Vamos a Números 14, versículos 33 y 34. Tremenda la palabra de Dios. Números 14, versículos 33 y 34. Mire lo que dice la palabra de Dios.
Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuánto dice? 40 años. Y ellos llevarán, ¿qué? Vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. ¿Cuántos años? 40 años. Un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Tremendo. Mire lo que dice Números 14, 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así voy a hacer con vosotros. Tremendo. Y mire lo que dice el versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, a ellos los voy a introducir. Y conocerán ellos la tierra que ustedes despreciaron. Tremendo. Los grandotes, los padres, los abuelos, los tíos, los soldados, vieron los gigantes y dijeron: no vamos a poder vencer estos gigantes, no lo vamos a lograr, somos pequeñitos, desconociendo y menospreciando la palabra, la promesa y el poder de Dios. ¿Y qué hicieron? Huyeron. Y como Dios dijo, no me creyeron, entonces les voy a dar un año por cada día en que se demoraron en reconocer la tierra. Y vagaron 40 años por el desierto. Y los niñitos que los padres decían: estos mis hijitos van a morir en el desierto, a ellos Dios les introdujo. ¿Y qué cree que encontraron después de 40 años cuando volvieron nuevamente a la tierra de Canaán a ver? Gigantes. Es por eso, hermano, hermana, que yo te comento: si no vences tu gigante hoy, te toca vencerlo mañana. Y si no vences ese gigante mañana y huyes como el pueblo de Israel 40 años, cuando regreses 40 años va a estar el mismo gigante esperándote. ¿Cuántos años quiere usted huirle a su gigante? ¿Cuántos años usted quiere huirle a la oración, a la guerra espiritual, al ayuno, a confiar a Dios, a santificarse, a obedecer, a moverse en fe en la promesa? ¿Cuántos años? Y quizás ellos tuvieron para comer por misericordia, sí. Bebieron agua, sí. Fueron protegidos del frío y del calor, sí. Pero Dios no estaba agradado. Porque Dios ya les dijo: con tantas señales que les he demostrado, pero hasta ahora no me creen. Tremendo. Mire lo que dice Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Hermano, hermana, después que ellos regresaron después de 40 años a la tierra de Canaán y encontraron gigantes, ¿sabe qué tuvieron que hacer? Guerrear y vencer a los gigantes, y tomaron la posesión de la tierra que fluye leche y miel. No hay gigante que Dios no tenga preparado para ti la victoria. No hay gigante que tú no puedas derribar con la ayuda y la confianza en Dios. No hay gigante en el cual Dios te ayude a vencer mientras tú te muevas en fe. No hay gigante que te pueda hacer oposición. No hay gigante que te robe la promesa, la palabra, la añadidura, lo que Dios te ha hablado, te ha prometido, te ha dado en visión, mientras tú sigas caminando en fe. Pero tú decides, hermano, hermana, caminar vagando 40 años por el desierto, o decir: hasta aquí, este gigante está aquí, Dios me va a dar la victoria. Tú decides. No es el plan de Dios que andes huyendo, que andes errante, o que sencillamente pases por situaciones que no son diseñadas para ti, pero tú escoges. Ten la plena confianza que por más pequeño y joven que seas, así como respaldó David para vencer a Goliat, así lo va a hacer contigo. Ten la plena certeza de que así como Caleb, el siervo de Dios, confió en que podían vencer los gigantes de la tierra de Canaán, pues así Dios te va a ayudar a vencer tus gigantes.
No desistas, no huyas, no te llenes de temor. Sé sabio con lo que miras, con lo que hablas, a quién escuchas, a dónde te mueves. Sé sabio en confiar en la palabra de Dios. Háblale a tus gigantes conforme la palabra de Dios y Dios te va a dar la victoria. Enfrenta a tus gigantes en oración, en fe, en ayuno. Instrúyete con la palabra para que tengas conocimiento. Busca ser lleno del Espíritu Santo y créeme que Dios te va a dar la victoria sobre cada gigante que se presente en tu vida. Y no solo vas a vencer tus gigantes, sino que Dios te va a bendecir, te va a posicionar y te va a dar más unción. Hermano, hermana, si eso no basta para que tú vivas tranquilo y confiado, hermano, hermana, entonces nada lo va a hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor.